muy sintéticamente por qué es el nombre de la charla Turismo e Interpretación del Patrimonio, Nuevos Caminos de Encuentros, el desafío para el día después. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo, que se terminó conformando el centro de estudio, trabajando lo que tiene que ver con turismo y la interpretación del patrimonio. Lo trabajamos principalmente con los estudiantes de guías, pero también forman parte y tienen un rol fundamental en esto de la interpretación del patrimonio las otras carreras, como licenciatura en turismo. Yo soy licenciada en turismo, y las tecnicaturas en turismo. Y Caminos de Encuentros fue parte, uno de nuestros proyectos de extensión, y el nombre quedó porque siempre consideramos al turismo y con la interpretación del patrimonio que eran aquellos que generaban los lazos y los caminos de encuentro entre las comunidades, entre la población local. Yo hablo de comunidad y estoy hablando de población local en general, entre sus dirigentes, sobre la parte de sus gobernantes y el visitante. Y también qué relaciones establecen con su propio territorio o su propio patrimonio. Y cuando empieza todo este tema de la pandemia, que se empezó a cerrar, se empezó a llevar a esto la cuarentena, pero el aislamiento social, se empezaron a cerrar los lugares, y qué rol empieza a tener el turismo en todo esto. Y no es solamente el pensando atrás o lo que nos está pasando hoy, sino cómo lo vamos a reconstruir mañana. Es decir, mañana cuando terminen, que puede ser mañana, puede ser este invierno, puede ser el próximo verano. Esperemos que sea muy pronto porque las secuelas están siendo grandes. Pero tenemos un desafío como profesionales del turismo, ¿sí? Y creo, yo he sido siempre muy crítica en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con el turismo y la manera en que se fue llevando adelante hasta ahora, es decir, desde una perspectiva, ya después voy a profundizar un poco más, y decir, bueno, quizás en este barajar y dar de nuevo, que nos estamos teniendo obligatoriamente, nos tiene que llevar a reflexionar y cómo vamos a empezar a implementar las prácticas del turismo y que el turismo vaya a cumplir un rol en todos los aspectos, desde el aspecto de los individuos, de las personas, desde el aspecto de yo hablo de bienes, del patrimonio, lo que es en sí el lugar donde se da el acto turístico, desde las comunidades, desde las empresas, es decir, de todos los involucrados en esto que es el turismo, y que genere esa riqueza, pero no solamente la riqueza económica, sino también la riqueza social y cultural para las distintas regiones. Y bueno, por eso el planteamiento esto de cómo nos vamos a encontrar en el campo del turismo, y principalmente quienes trabajamos, que somos profesionales del turismo, y generando estos nuevos caminos que lleven a ser más grande la profesión y lleven a ser más grande la actividad. Yo voy a ir haciendo algunos esquemas, por ahí lo tengo de guía, pero soy más de hablar. Sí, para empezar, sí, ¿desde dónde nos paramos para realizar la mirada de turismo e interpretación del patrimonio? Es decir, el turismo lo entendemos, yo a veces cuando hablo en plural me refiero a todo el grupo de investigación y al grupo del centro de estudios que venimos desde muy larga data trabajando estos temas. Lo vemos como una actividad social que se va a desarrollar en un determinado espacio, en un determinado territorio, y en el cual va a producir efectos sociales, económicos, culturales y políticos.
Y en interpretación del patrimonio, quizás, puedo decir, vamos a la definición que da el IP a principios de este siglo, que es ese arte de comunicar en público el legado del patrimonio natural, cultural e histórico al público que visita en esos lugares en su tiempo libre. Le deberemos agregar, con el paso del tiempo, lo que van proponiendo, esta otra manera, que es cómo se pueden comunicar, es decir, es estas estrategias que utiliza la interpretación y en el campo del turismo para comunicar a los visitantes en los significados que tiene el patrimonio. No simplemente llevar adelante una actividad, sino también que haya una conexión, una relación entre lo que es el visitante, la comunidad local y el propio patrimonio. Todo esto, cómo se va a ir produciendo, cómo se va a ir relacionando, cómo se va a ir dando de ahora en más. Es decir, nosotros venimos de larga data pensando, o sea, nosotros como lo que nos viene pasando en el campo del turismo desde larga data, en esta concepción dentro de lo que es la economía mundial, e ir pensando en este extractivismo que hay muy fuerte, este capitalismo tan duro. El turismo no estuvo ajeno y fue parte de eso y provocó fuertes impactos sociales, económicos, políticos en las comunidades locales, en los países receptores y en los países emisores. Y eso también generó impactos en el medio ambiente, que algunos es que vamos a la misma altura que cualquier otro campo de la economía y de la producción. Entonces, cuando uno piensa cómo vamos a encarar el turismo, cómo lo vamos a llevar a decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a barajar y vamos a decir, seguimos como hasta ahora, porque como hasta ahora podemos decir que en algunas cosas falló el turismo, así como fallaron otras áreas, como fallaron otras disciplinas, el turismo también falló. Falló en la atención a sus visitantes. Más de uno que estaba viajando por el mundo quedó varado en el medio del mundo y no hubo una respuesta muy rápida del campo del turismo, es decir, que se hagan responsables los estados, ¿sí? O los países de llevarlo, de traerlo. Es decir, también tiene que ver con la manera en que podemos empezar a pensar ese turismo. ¿Qué pasa con los lugares? ¿Qué pasa con la gente que trabaja del turismo? ¿Sí? Los que están directamente relacionados y con aquellos que están indirectamente relacionados. Es decir, yo puedo hacer una asociación muy fuerte porque muy fuerte es el trabajo en lo que es el patrimonio y la comunidad local. No dejo de lado a quienes trabajan del turismo. Soy profesional del turismo. Y hoy la desesperación de qué vamos a hacer, se nos viene la temporada de invierno, ¿cómo lo vamos a cerrar? Nos perdimos la temporada que se suele decir baja, pero también tiene importantes ingresos y aparte empezar a acomodarnos. ¿Qué respuesta vamos a poder dar? Y yo creo fervientemente en esto de los caminos de encuentro, primero, romper con el modelo incrementalista, es decir, romper con ese modelo que se venía dando ahora, este modelo incrementalista, como se llama Molina, Sergio Molina, es decir, en esto de que muchos hoteles, muchos servicios, mucho equipamiento, mucho de todo, y que a la vez, al poco tiempo, va generando un retroceso en lo que es la actividad turística. Y es donde este concepto de la industria del turismo que a veces uno ve que se está otra vez poniendo de moda. Todos hablan de la industria del turismo y sin embargo es un concepto que pueden profundizarlo si quieren o si me quieren en otro momento lo podemos charlar.
en esto del turismo como industria, ¿de dónde viene el concepto? Y quizás en Argentina es muy doloroso el periodo, igual en el país donde nace, fines de los 60 y los 70, tenemos que hacer un análisis para romper con la industria. El turismo no es una industria, el turismo es una actividad que produce ingresos económicos, que produce beneficios económicos, sociales y culturales. Porque si no, en este concepto de la industria turística, como lo planteo, va dejando de lado todo lo que tiene que ver las comunidades locales, es decir, cuál es el rol y la injerencia de las comunidades locales en la construcción de esa actividad turística, cómo se van involucrando los diferentes actores directamente relacionados al turismo o a la actividad, qué pasa con los lugares y las pérdidas de los valores, ya sean sociales, culturales, de los diferentes bienes que componen ese patrimonio. Porque más de una vez, en pos de ese incrementalismo, afectamos el lugar, y al afectar el lugar, es el turismo, porque donde se produce el deterioro, la pérdida de determinados lugares, perdemos nuestro trabajo y perdemos también parte de lo que es la actividad. Por eso yo creo también empezar a pensar en esto de un turismo desde otra perspectiva, en este turismo que tiene que ver solo de un intervencionismo. A veces asusto cuando utilizo la palabra intervencionismo porque lo llevan a larga data de las intervenciones, que nadie puede hacer nada si no está intervenido, pero sí de un intervencionismo en el cual hay un rol muy fuerte por parte del Estado, pero no el Estado, ese Estado que dirige todo, sino el Estado en forma conjunta con su comunidad, con el resto de las organizaciones sociales, con el resto de las organizaciones y las instituciones de las cuales forman parte. Y tiene que ver en esto del turismo con parte de lo que va a provocar esas estrategias de desarrollo, es decir, cómo lo vamos a llevar adelante. Y dentro de esas estrategias de desarrollo tenemos que empezar a pensar que tienen que abarcar desde lo social, lo económico, lo humano y lo político. Es decir, son 4 patas que tienen que estar dentro de estas propuestas. Lo social, porque no podemos, es decir, tenemos que pensar para toda la comunidad, para aquellos que, vuelvo a reiterar, están involucrados directamente, pero también para aquellos que indirectamente se pueden beneficiar o no del turismo. Es decir, nosotros podemos tener en algunos casos quienes se sientan o se pueden llegar a sentir afectados por el turismo. Es decir, qué efectos positivos tenemos que llevar adelante con el turismo que no produzca ese impacto, esos efectos negativos. En cuanto a lo económico, yo siempre planteo, a veces nos asustaba mucho cuando decíamos si éramos sociales porque íbamos a hablar desde el turismo desde una perspectiva económica, y el turismo desde una perspectiva económica de la economía social, es decir, en la cual la distribución sea equitativa, ¿sí? No igualitaria, sino equitativa, que vaya relacionado, o sea, que vaya hacia todo el sector de la producción. Desde lo humano, es decir, empezar a pensarlo desde otra perspectiva, es decir, como factor de desarrollo humano, y acá está fuertemente asociado a lo que plantea la interpretación, es decir, la interpretación del patrimonio plantea una perspectiva de desarrollo humano. Y desde lo político, que también pensar el turismo no es apolítico, pensar el turismo y cómo lo vamos a llevar adelante tiene una connotación política y se plantea desde determinadas líneas políticas. O sea, el turismo no es para nada político, al contrario, siempre ha tenido una fuerte influencia e injerencia en lo que es lo político. Y por eso cuando se plantea en esto cómo se va a concebir el turismo, no se puede concebir de otra manera que no sea a través de la participación. Por eso el tema
interpretación también implica la participación de las comunidades locales, del público visitante, y de las comunidades locales hablo, a veces yo me refiero a la comunidad local y dicen, me dejan de lado a quienes están relacionados directamente con el turismo. No, son parte de esa comunidad y quizás son quienes tienen la mayor responsabilidad de cómo van a llevar adelante esas actividades. ¿Sí? Y empezar a entender que este desarrollo no puede ser igual en todos los lugares, no es igual en los distintos países, ni tampoco es igual en nuestra región. Cada región tiene su particularidad, desde quienes lo hacen hacia quienes recibimos. Entonces, es empezar a pensar en esto que se plantea de la responsabilidad social y ambiental, porque no puede ser que en pos de los ingresos económicos dejemos de lado el cuidado de nuestro medio ambiente o nuestro ambiente, y sin embargo, tampoco podemos dejar de lado en esa responsabilidad social qué pasa con las comunidades locales. Es decir, tenemos también que empezar a pensar cómo lo podemos construir con la gente, es decir, con nuestros propios ciudadanos. Por eso en esto que se plantea se debería profundizar y desarrollar los marcos en los cuales el turismo se conciba como una construcción comunitaria, generando la construcción de una ciudadanía más participativa y comprometida con su propio devenir histórico. Y acá hay algunas cosas que en su momento trabajamos en el marco de este proyecto que se llevó adelante en General Roca, que era Caminos de Encuentro, como también en otros proyectos como fueron el de las cerámicas, que llevamos adelante con otras facultades, y unos aportes importantes desde una integrante del CETRI y del proyecto de investigación, que es Florencia Roma Montesino, que ella nos da los aportes desde la psicología comunitaria. Y esto de la construcción de la ciudadanía y cómo esa ciudadanía se va a comprometer también y es responsable. Y por ahí, como planteaba siempre Florencia, es decir, empezar a entender que Florencia lo toma de algunos autores como Marisa Montero, es decir, empezar a entender que el ciudadano, que la propia comunidad tiene voz y voto, no es alguien ajeno, no es que lo va a llevar adelante otra persona, sino el compromiso que como ciudadanos tenemos que encarar cuando se empiezan a proponer estas políticas, se empiezan a proponer estos planes para poder decidir qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Es decir, a veces se les tiene miedo a la comunidad en la participación, a decir, bueno, ¿qué es lo que se quiere y cómo lo queremos llevar adelante? Porque en definitiva el turismo también interfiere en la vida diaria de todos los ciudadanos en una comunidad. Pero ahí es empezar a entender que pueden participar, que deben participar, y el rol de la participación en las decisiones. Por eso, en esto de, bueno, todos construimos, o sea, es la propia comunidad la que termina decidiendo cómo quiere llevar adelante esas prácticas. Y empezar a exigir, porque a veces en pos de los ingresos económicos, y no estoy hablando de los pequeños ingresos económicos, porque si no hablamos de los... me entretengo, voy leyendo a ver si hay algo que estoy diciendo, sino que tiene que ver con los grandes capitales que nada dejan en nuestra región. A veces se menosprecia lo que puede ser el turismo de baja escala, es decir, el turismo que se va desarrollando, se va construyendo desde abajo, que también le podemos denominar el turismo de pequeña escala. Sin embargo, es el que en definitiva es el que mayor ingresos deja en la región.
y es en ese donde la comunidad tiene que tener un rol fundamental. Y yo vuelvo a insistir, para mí son los nuevos caminos que tenemos que tomar, es decir, el nuevo camino de emprender la participación y de comprometer a toda la comunidad, porque a veces dicen, yo no tengo nada que ver, y sin embargo, tiene que ver de manera indirecta, ya sea porque tienen el kiosco, la panadería, o simplemente desarrolla otra actividad, pero que hace a la larga a lo que es el turismo. Ahora, parecen palabras, si algunos pueden, a veces en las discusiones, a medida que voy charlando con ustedes, también voy haciendo la reflexión, a veces lo que nos salta en algunas conversaciones y planteamientos, dicen más de una vez nos dicen quedan en la teoría, y no es en la teoría. Muchas veces, como grupo, hemos llevado adelante tareas y trabajos con las comunidades y cómo se van involucrando. Y a veces nos pasa que vamos nosotros desde la universidad o desde quienes llevan adelante, porque no somos ajenos de que hay muchas fundaciones, hay muchos trabajos que parece que van con la sapienza a un determinado lugar y en definitiva después la comunidad no lo acepta porque se hacen todos los talleres, reuniones y a veces cansan tantos talleres, tantas reuniones y lo que la gente quiere es más realidades que chácharas o reuniones. Nosotros nos ha pasado que ya llega un momento donde dicen no queremos más talleres. Lo que queremos es más cuestiones de realidades, más que nos escuchen nuestra voz y no que nosotros vayamos, hablemos y no pasa más nada. Y el tema es, lo tenemos que hacer. Es decir, nosotros estaba diciendo, nos planteamos en algunos casos como extensionistas, como trabajar en esta universidad en determinados proyectos que cuando los planteamos, nos llenamos la cabeza con ideas y cuestiones que se pueden llegar a hacer. Y sin embargo, cuando llegamos al lugar, y después de trabajar, cuando llegamos al lugar, a pesar de que ya estuvimos, cuando empezamos a ver y charlar con la gente, nos damos cuenta que lo que se quiere es otra cosa. Entonces, el desafío es empezar a escuchar esos que quieren otra cosa. Y más de una vez, lo que quieren es que uno sea el interlocutor de sus planteamientos hacia quienes tienen la decisión en llevar adelante determinadas políticas y de determinadas acciones. Entonces, nosotros empezamos a decir, bueno, es empezar a tener esto de conocer, actuar para transformar. Es decir, empezar a trabajar para sensibilizar, organizar y poder movilizar. Y movilizar a veces es una palabra que dicen, movilizar siempre lo asocian hacia lo negativo, sino una comunidad en movimiento, una comunidad que organizada va a llevar a una mejor construcción. Hay algunas cuestiones que estaban poniendo que después me gustaría leerlas y las vamos a discutir, porque hablaban de la participación abierta. Es decir, todo este tipo de cosas hacen a esa construcción del turismo. Es decir, empezar a decir, a ver, porque no comprar, ¿no es? Hasta ahora, en la experiencia lo que nos ha tocado vivir, más de una vez se va comprando. Yo digo los espejitos de colores, cuando vienen y nos venden, que no hay nada mejor que las grandes emprendimientos en turismo, eso de ir inventando en turismo, los grandes complejos cerrados que vamos ocupando territorio, y en el cual el visitante no tiene un recorrido ni un contacto con las comunidades locales, y solo el ingreso queda en esas empresas de turismo y no quedan en una comunidad. Entonces es preferible, cuando empecemos a trabajar, en esto de involucrar a la comunidad para que la construcción sea con la comunidad
para que la construcción sea algo más durable y que se basen en algunos principios que tienen que ver con la economía social, que haya una redistribución en parte de lo que son los ingresos. Por eso, en algunos, esta frase que en algunos trabajos hemos cerrado, esto dice el abordaje desde las relaciones sociales, la construcción colectiva, de propuestas innovadoras posibilita ese cambio. Es decir, esa nueva mirada y ese nuevo desafío que podemos llegar a tener en el turismo. Y cómo la participación introduce las perspectivas desde diferentes actores sociales en el ámbito de intervención y permite orientar y gestionar de forma complementaria desde sus propios intereses las prácticas turísticas recreativas. Y cuando nos planteamos esto de interpretación, interpretación es esto, y depende de porque yo veo que hay muchos que son estudiantes, que fueron estudiantes, que trabajamos mucho lo que fue la interpretación desde el abordaje del guía de turismo, el guía que tiene ese rol directo en el campo, se subestima la tarea. No, para mí no hay, en el campo del turismo no hay una profesión más o menos importante. Todas las profesiones tienen un rol sumamente importante en esta disciplina. Y el guía también, porque es la cara visible, pero cuando dicen nada más que es la cara visible, lo dejan en eso. Pero el rol fundamental en todo el proceso de comunicación, de cuidado, que lleva adelante el guía de turismo dentro de lo que son los centros, dentro de lo que es la ciudad, los parques nacionales, es sumamente relevante y hasta a veces poco reconocido. Reconocido desde lo social y desde lo económico. Si eres el que está en el campo, y hoy yo creo que por ahí uno va leyendo, somos más afectados en la actividad. Pero también en esto de lo que es la interpretación, quizás en esto, el devenir, la interpretación hace muchos años que viene planteando que no es el turismo de masa, que es el turismo con grupos más reducidos, un turismo de bajo impacto, y en esto tiene que ver el guía de turismo, porque cómo va a trabajar con los grupos. Siempre un guía no puede estar trabajando con más de 20, 25, 30 ya es mucho. Hoy van a tener que trabajar con mucho menos y empezar a tomar las medidas de seguridad y que las pueden hacer tranquilamente. Y si respetamos los marcos de la interpretación, que no más de 20, la actividad se va a poder empezar a ejercer. Quizás de otra manera, no ya como se venía haciendo hasta ahora, por lo menos en lo que va a ser el próximo año, el otro, pero sí empezar a pensar en prácticas que impliquen un menor impacto social y ambiental. Sí, y en esto tiene que ver la interpretación, sí, que trabaja siempre con la capacidad de carga, el número, que implicaba desde lo ambiental, porque bueno, generamos impactos en el lugar, desde lo social hoy, porque sabemos que no podemos estar, lo plantean, no podemos estar en contacto con mucha cantidad de gente, o sea, el número de personas con las cuales vamos a estar moviéndonos en los próximos tiempos es menor. Y para la interpretación, lo que plantea, para que haya una buena comunicación, la comunicación es con grupos pequeños. Es imposible que alguien pueda llegar a todo el mundo y pueda coordinar los grupos cuando tienen números elevados de visitantes. Entonces también implica dejar de pensar esa industria del turismo. Por eso a mí no me gusta la palabra industria del turismo y me vivo peleando, porque la industria del turismo también es la producción en serie. La industria produce en serie y gran cantidad. Nosotros en turismo vamos a trabajar en turismo con lo que es interpretación. Vamos a trabajar también la experiencia del visitante.
Y la experiencia del visitante no es en serie, cada individuo piensa, siente, tiene cuestiones emocionales que son totalmente diferentes. Entonces el número con el cual se trabaja es inferior. Y ese va a ser el desafío, ¿cómo vamos a romper la estructura de estos caminos de encuentro? Porque el camino de encuentro, si yo cuando lo pensaba, tiene ese camino que va a venir desde lo económico, que no reniego y sé perfectamente que necesitamos los ingresos para poder vivir, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, ¿sí? Y desde hoy esto de lo cultural. Pero desde lo ambiental también voy a meter el problema de lo sanitario. O sea, pero quizás la muestra de lo que, porque cuando iba hablando de lo ambiental, los impactos del turismo de masa, el turismo de masa ha producido fuerte impacto hoy, al no haber visitantes, ¿cómo ha ido retrocediendo? ¿Cómo han ido disminuyendo? Empezamos a ver que hay más cantidad de animales que no aparecían, la vegetación cómo empieza, cómo se empiezan a sanar las aguas. Entonces quiere decir que nosotros estábamos produciendo impacto, y principalmente en aquellos lugares que se decían turísticos, o sea que tenían un gran desarrollo turístico. Ese desarrollo turístico era más un desarrollo con fuerte impacto económico, o incrementalista, desde este concepto de lo incrementalista, o lo que otros autores llaman el extractivismo puro, a este concepto de decir, bueno, un turismo que podemos viajar, podemos conocer, producir ese intercambio con las comunidades locales, ese contacto con las comunidades locales, pero a la vez construido con las comunidades locales y que no provoque el impacto social y ambiental en las comunidades. Yo creo que ese es el gran desafío. Yo cuando lo pensaba, y ahora además quedan todos interrogantes, pero creo que tenemos que establecer estos caminos y empezar a construir para mí es un nuevo turismo. O sea, yo no sé qué va a pasar, yo espero, les voy a decir, o sea, estoy como todos ustedes en este momento que yo creo que estamos en el medio de algo. Quizás sigamos, mañana se levantan todas las cuarentenas y el mundo empieza de nuevo como estaba, o espero que sea algo diferente, es decir, que sea un poco más equilibrado, un mayor contacto. Yo amo el turismo porque creo que el turismo es un factor de conocimiento y de encuentro entre las sociedades, la cultura, y ahí está ese rol de la interpretación del patrimonio como disciplina del turismo, es decir, este instrumento de gestión y cómo generar determinados cambios en las comunidades y en las sociedades. Y bueno, yo hasta acá dejo y quiero que me pregunten, soy más de la charla, así que me encanta que me pregunten. No sé, Verónica, si le voy leyendo lo que preguntaron o cómo querés que hagamos. Lo que te quede más cómodo a vos, Noemí, si preferís que habilite cada uno el micrófono, vos ya finalizaste. Y voy diciendo entonces. Y ahora, ¿me dejas hacer una invitación? Sí, cómo no, adelante. Los invitamos a visitar la página de nuestro centro de estudios. Nosotros tenemos dentro del centro una revista muy nueva que recién sacó su primer número, que es la revista Mérope. Dentro de la página del centro se van a encontrar con las pautas para enviar publicación, pero invitamos a todos, porque la idea de la revista tiene una parte que es, nosotros llamamos informes científicos, hay una parte de ensayo y una parte de experiencia. Y nuestra idea de la revista es que sea abierta para todos, no únicamente hacia un determinado sector o quienes están en investigación, sino también aquellos que trabajan en turismo, aquellos que piensan en turismo. Está abierto a graduados,
a estudiantes que más de una vez tienen trabajos y les interesa, el espacio de la revista está abierto para todos ustedes. Así que bueno, están invitados, va a enviar artículos, vamos a tener 2 publicaciones al año, la próxima va a salir a fin de año, salió en marzo, y la próxima no sale a fin de año, sale en septiembre. A principios de septiembre, el cierre de la presentación de artículos es en junio y en diciembre. En junio para la revista de septiembre, y en noviembre para la revista que sale fines de febrero, principio de marzo. Y ahora sí, voy leyendo quienes... Estoy mirando los saludos. Hay una, bueno, no sé, había quedado gente afuera y no lo podían ver. Creo que se puede transmitir va a quedar cargado en el canal de YouTube, ¿no, Verónica? Ya se está grabando, lo vamos a tener cargado en el canal de YouTube, igualmente por Swift, ahí agregó Sebastián, que en vivo lo pueden ver, y por chat pueden hacer preguntas también. Ah, bueno, gracias. No, Juan Ignacio pregunta o plantea, hablemos de un turismo sustentable y no de un turismo masivo de sol de playa, y de esta manera podrá haber un desarrollo económico equitativo y amigable con el medio ambiente. Sí, yo comparto eso, y eso es lo que he planteado. O sea, el turismo tiene que ser humanamente, económicamente y socialmente sostenible o sustentable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estaba hablando? ¿Hay alguien que estaba hablando? ¿O? Yo creo, eso es lo que se venía planteando. Juan Ignacio, al cerrar el chat se me perdió. Sí, me parece sumamente interesante lo que planteas, y estoy de acuerdo con vos. Es la manera, Juan Ignacio, en el cual va a ser económicamente y ambientalmente y socialmente sustentable, ¿sí? Hay gente, no, eso ya está. ¿Alguien que quiere hacer alguna pregunta a través del micrófono lo puede hacer? Sí, por eso que nos pregunten, yo voy leyendo mientras. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Profe, ¿me escuchas? Sí. Sí. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Porque hace muchos años que venimos escuchando de la interpretación y la capacidad de carga y la cantidad ideal de personas con las que un guía puede trabajar, pero en la práctica, verdaderamente, esto nunca se cumple, por lo menos desde la experiencia que yo tengo, nunca tenés un grupo de 10 visitantes porque te vienen escuelas que cada curso tiene 30 chicos o cosas así. ¿Cómo se va a implementar esto? Bueno, ¿cómo se va a implementar a futuro? Es lo que estoy discutiendo hoy con las pautas y todo lo demás. Si vos me preguntás, cuando suben un colectivo que llevan varios cursos, llevan 60, ¿sí? 50, porque dicen la capacidad del colectivo, en muchos lugares no se permiten colectivos tan grandes. Esa es la realidad. Si es posible manejarlo, sí, más de una vez no se está cumpliendo a veces con los principios básicos de lo que es determinados medios de transporte en algunos lugares. Sí, en esos casos tiene que ir con más de un guía. En muchos lugares, superados los 20 visitantes, van con otro guía. Lo ideal es que ya no se va a poder ir con tanta cantidad de gente, pero es llevar más cantidad de guías,
es así lo que se pauta. Si nosotros nos vamos a lo que plantean parques nacionales, los que van planteando algunos sectores, también te lo dicen así, no puede haber X cantidad, después de cada 20 visitantes tiene que haber un guía, ¿sí? Pero se tiene que cumplir, o sea, hay que empezarlo a trabajar y hacerlo cumplir. Más de una vez pasa en el ejercicio de la profesión, es cómo lo llevamos adelante. Ahí estaba leyendo, es generar conciencia. Hay municipios que respetan, o sea, nosotros hemos visto casos de municipios que respetan esto que se plantea, el número de visitantes por guías y la cantidad de guías por visitante, es decir, más de una vez llevan vehículos con 30 pasajeros, pero llevan 2 guías, ¿sí? Trabajan llevan un guía principal y el guía secundario, pero trabajan con los 2 guías. Si vos me preguntás, no se va a poder llevar tanta cantidad de gente, porque hoy no están permitiendo ese número de personas por el tema del contacto social, ¿sí? Yo creo que son pautas que va a haber que empezar a plantearse, pero sí es empezar a hacer cumplir muchas cosas que están escritas, que no es solamente están escritas, están reglamentadas, pero no las cumplimos. Entonces es responsabilidad nuestra y de las instituciones, ya sea en los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, de cumplirlas. Pero también nosotros como profesionales empezar a decir no. Guaraní Turismo, no sé quién estaba pidiendo la palabra, pero no sé si te respondí, Luciana. Guaraní Turismo, si quiere habilitar el micrófono. ¿Se escuchan a mí? No, yo no escucho. Tiene el Bueno. micrófono cerrado, ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, buenas tardes, desde Puerto Iguazú, Misiones, Claudio Salvador la saluda. Primero para agradecerles infinitamente haber escuchado de palabras de la licenciada conceptos que forman parte de la esencia que promovemos desde el turismo comunitario y el turismo indígena desde hace muchos años. Y la pregunta concretamente para la licenciada es, teniendo en cuenta lo que decían algunas compañeras, especialmente creo que María Sarmiento decía que el empresario del turismo masivo no entiende y presiona la política pública para que esto continúe de la manera que viene sucediendo, de esta manera extractivista. La pregunta concreta, para no hacerle perder tiempo y no quitarle la palabra a otros compañeros y compañeras, es si el camino no estaría en trabajar desde la academia con más énfasis el segmento de un turismo más humanizado y que esto, por supuesto, vaya cambiando los perfiles. Es muy difícil que cambiemos los perfiles de un territorio turístico, de un destino turístico. Sí, comparto con... Tu nombre era... Claudio. Sí. Comparto con vos lo que decís, Claudio. Yo creo, nosotros venimos pregonando hace muchos años, dentro, por lo menos lo que me toca a mí dentro de lo que es formación de guías, y yo te puedo decir, he visto, no la totalidad, pero he visto muchos de quienes fueron mis estudiantes trabajarlo hoy de esa manera, de una manera más controlada, de una manera más humana, de una manera de un turismo de bajo impacto. Desde el concepto de empresas, algunos tienen empresas de turismo y los he visto llevar adelante esas tareas. Sí, por eso mismo, yo creo que acá es un rol fundamental, no solamente de la academia, sino el rol de los colegios de profesionales. Yo soy integrante de colegio
he sido parte de la creación de algunos colegios como el de Río Negro, y la verdad que creo que nos tenemos que involucrar y empezar a hacer valer lo que es nuestra profesión, es decir, Claro. en pos de la empresa se van dejando de lado cosas que están afectando nuestro recurso básico, que son los distintos bienes, el patrimonio. Es decir, cuando un hotel tira residuos sin tratar al lago, a un lago, por ahí me viene a la memoria algunos, o en el caso de ustedes también, cuando empiezan la masividad en los grupos que afecta a la flora, la fauna, hasta la propia comunidad. Yo cuando tengo mucha cantidad de visitantes observando mi casa o observando mi vereda, también me está afectando, si no puedo transitar. Entonces, ¿cómo vamos cambiando ese tipo de cosas? No solamente responsabilidad nuestra de la academia, sino también de los profesionales, ¿sí? Y de los que Muchísimas gracias. Vuelvo a decir algo. Por eso es importante cómo involucramos a la comunidad, cómo involucramos al resto de la ciudadanía, que a veces no está directamente vinculado. En esto de que les planteaba que habíamos trabajado con Florencia Roma, ella viene de la psicología, hace sus aportes desde la psicología en esto que plantea Marisa Montero, que es la ciudadanía que tiene voz y voto, pero es también la que tiene el poder de poder llegar a hacer algo, ¿sí? O sea, ¿cómo la involucramos en ese proceso? ¿Sí? No es sencillo, no es para, yo coincido con vos, más, yo por ahí voy leyendo algunas cosas, cuando uno empieza a ver si estamos en una crisis, estamos y vamos a estar en una crisis económica muy fuerte, hay necesidades, hay desesperaciones, o sea, la gente que no tiene ingresos, en todos estos ya casi 2 meses, ¿cómo sobrevivo? El gran empresario, o sea, los grandes empresarios van a sobrevivir. El tema somos los de abajo, los pequeños, los de bajos ingresos, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces, es ese apriete que hacen, que a veces en la desesperación se cede a cualquier cosa. Entonces, un poco esto de los pequeños peces contra el tiburón, todos juntos y organizados se puede llegar a vencer a ese tiburón. Pero sí es un trabajo muy fuerte con la comunidad, por eso yo creo firmemente que hay que trabajarlo desde abajo y presionar desde abajo. ¿Sí? Esa es mi opinión. Gracias, licenciada. Manden un poco de lluvia para las cataratas. Gracias. Y acá también necesitamos lluvia. Sí, muy bellas las cataratas, ¿eh? Hasta pronto. Sí. Noemí, hay una consulta cortita pero interesante de Maricel, me parece su nombre, que pregunta si hay que educar al empresario en este contexto. El empresario, o sea, el empresario es parte de la comunidad, por eso yo creo, hay que involucrarlo, hay distintos tipos de empresarios. O sea, hay pequeños, medianos y grandes empresarios. El tema es, en nuestras regiones, cómo podemos conseguir que se involucren los grandes empresarios. Es muy raro. Normalmente las grandes cadenas de hoteles ni sabemos quiénes son los dueños. O sea, están muy alejados. Pero ¿cómo conseguimos? Doy un ejemplo de cadenas de hoteles. Hay otras empresas de aviaciones, empresas... Sí, hay que involucrarlos. Hay que involucrarlos y hay que educar a todos, porque también la comunidad a veces no se involucra en las cuestiones, no se siente parte de, ¿y para qué lo voy a hacer? Y hay que empezar a concientizar en esto, de que el granito de arena siempre sirve, ¿sí? El granito de arena, y para empezar a ir todos los días y a hablar y charlar, es decir, va a ganar el doble, ¿sí? Quizás de otra manera, no como ahora que ingresa directamente, quizás se gana de otra manera, porque vivir en sociedades más equitativas también se gana,
¿sí? No se gana únicamente desde lo económico. No sé si estoy respondiendo. ¿Alguien más que quiera habilitar el micrófono para preguntarle a la licenciada Gutiérrez? Acá estaban dialogando entre ellos y yo me pierdo el diálogo. Hola. Sí, yo soy Claudia Velanegra, soy antropóloga, Sí. arqueóloga de Neuquén, y estoy hace muchos años trabajando con turismo desde la provincia, tratando de fomentar el turismo y desarrollar el turismo directamente poniendo todo el esfuerzo posible para el desarrollo local, con la gente de la comunidad. Pero creo que ha habido un gran problema, y es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo que la comunidad es la que se tiene que hacer eco de esto, no solo quien va a trabajar como guía, que ponen todo el esfuerzo para las capacitaciones, todo lo que tienen que poner, no solo los municipios como institución, sino que es muy difícil a veces desde las comunidades pequeñas afrontar todo lo otro, que es los impuestos, todo lo que se les debe solicitar, porque nosotros como Estado tenemos que velar por el buen desarrollo de la actividad turística, que es los seguros correspondientes para cuidar al guía también, no sé, y además cuidar el patrimonio. Yo trabajo con patrimonio arqueológico y paleontológico, que sé que si se destruye no lo vamos a poder recuperar. Entonces yo le pregunto, ¿cómo plantearía generar una acción concreta con toda la localidad, con toda la comunidad, no solo con los guías, no solo con los participantes directos? No, es que yo, cuando hablo de la comunidad, no me refiero únicamente a los guías o a los que intervienen en turismo, hablo en general. Uno tiene que involucrarlos. Nosotros, cuando hemos hecho experiencia en determinadas ciudades, vamos trabajando a veces como primero hay que entender el lugar en el cual uno está trabajando. Entonces, más de una vez se organizan determinadas subregiones en una localidad o barrios, porque a veces son 2 o 3 barrios juntos, que están más próximos a un determinado sitio o un determinado área, ya sea natural, patrimonial. O sea, es empezar a trabajar con esa gente. Y yo vuelvo a decir, no es hacer reuniones y nada más, sino nosotros la experiencia que hemos hecho es reuniones generales y después ir y trabajar con los vecinos y los referentes de esos lugares, que no son de la ciudad en general, sino de los distintos barrios y de las distintas organizaciones, instituciones. O sea, es un largo, es un trabajo de gestión. O sea, hay que estar en la primera fase en contacto con cada uno de los sectores e involucrándolos y empezar a ver, porque a veces la gente cree que es ir, porque desde las instituciones se suele ir como con la sapienza, o ya sean desde los organismos gubernamentales, de las organizaciones o de nosotros mismos en la universidad. Más de una vez vamos como que somos los portadores del conocimiento, y no es así. Podemos ser guías de ese conocimiento, es decir, cómo lo ordenamos, pero ahora el conocimiento local lo tiene la gente que vive ahí. Y es empezar a ver qué es lo que ellos quieren del lugar. Nosotros hemos hecho trabajos en los cuales íbamos con las ideas en la cabeza de hacer grandes museos, y acá iría genial este museo o este centro de interpretación, y lo que la gente quería era otra cosa. Por ahí lo que quería era que escucharan la voz de ellos y los relatos de ellos. Y a partir de ahí lo que fuimos construyendo fueron pequeños libros donde la gente contaba, o sea, nosotros éramos relatores y tomábamos parte de lo que la gente quería contar. Hola. Entonces, sí, entonces es empezar a crear de esa manera.
Norma, te escuchamos. Norma Lucero le habla de Rincón de los Sauces, Neuquén. Sí, exactamente quería llegar al punto que estás diciendo ahora actualmente. Pasa de que por ahí llegan gente de turismo, gente de universidades, gente de otro lado a las comunidades aborigen, por ejemplo a la que yo pertenezco, que es el pueblo Gununacuna, y nos toman o nos hacen sentir como que nosotros no tenemos conocimiento o que no pues somos capaces de desarrollar el turismo productivo o cultural que realmente tenemos en la zona, y no nos dejan explayarnos y dar nuestro punto de vista, y eso te cuartea muchísimo cuando vos tenés un esquema que, está bien, uno por ahí no puede llegar a tener estudio, pero sí tiene más o menos desarrollado en su cabeza qué es lo que puede presentar y qué es lo que podemos hacer, que nosotros siempre decimos es contar la verdadera historia a través de nosotros, de nuestro pueblo realmente, como tiene que ser nuestras costumbres, nuestras necesidades también, porque en eso sale dentro del turismo las necesidades que tenemos nosotros de expresar nuestra cultura que ha sido olvidada. Entonces, eso es lo que tendríamos que armonizar, gente con la que tiene los estudios, la capacidad de esa, y con los que nosotros somos de las comunidades que realmente queremos ser vistos de otra manera y exponerlo. Siempre en las comunidades se trabaja de muy poca gente. ¿Por qué? Porque no es que seamos desconfiados ni nada por no querer mucha cantidad, sino para que realmente se tenga el valor necesario de lo que uno va a expresar o lo que quiere comunicar al turismo, que en este caso para nosotros sería la cultura. Creo que ese es el sistema que nosotros tenemos que armonizarnos, que en mi caso, en nuestra comunidad que hemos presentado proyectos de turismo, no hemos logrado tener el consenso del punto o el objetivo que nosotros queremos. Gracias. Sí, en eso comparto, Norma, también, pero es la visión que se tiene del turismo. O sea, por eso es importante esto que yo planteo, y que están dentro de lo que dice la interpretación, en esto del desarrollo humano, en primer lugar. El desarrollo tiene que ser construido desde abajo, es decir, la participación comunitaria que tiene que ser activa. O sea, yo te vuelvo a decir, nosotros nos ha pasado y nos transformamos únicamente en voces del otro. ¿Cómo se arma eso? Nada más. Es decir, y el problema es que más de una vez se vienen con las figuras de afuera, con ese imaginario del turismo, que por eso yo insisto mucho en este concepto de la industria, este concepto del incrementalismo, que viene de los años 60, 70, donde era una cuestión totalmente diferente, que lo que plantea la interpretación es la búsqueda del otro. Es decir, cómo yo a partir de conocer al otro, la cultura, la sociedad, me identifico y me reconozco a mí mismo. Es decir, en ese encuentro entre las distintas culturas y las distintas sociedades. ¿Sí? Y empezar, por eso es muy amplio el tema de interpretación, una hora no nos alcanza, pero es decir, cómo uno va en esto que es comunicar los significados. ¿Qué son los significados de un determinado lugar? ¿Quién me los puede decir? Me los va a decir la comunidad, no me lo va a decir nadie más. Por eso es importante, yo creo que los planificadores de turismo, los gestores de turismo, tienen que estar en constante contacto con la comunidad. Y ahí voy a revalorizar una parte de una carrera, que es la carrera de guía, que a veces yo soy licenciada y amo mi profesión, y me ha pasado de que uno, desde la planificación, se queda en el escritorio, por así decirlo, cuando las tareas del guía, cuando están en constante contacto, no solo con el visitante, sino también con la gente del lugar, del barrio, de ese sitio, que le da otra visión, que permite hacer este encuentro entre una planificación más estratégica. Yo hay muchas cosas que hace relación a lo que es la planificación, a las cuestiones de gestión, le agradezco a la profesión del guía del turismo. Es decir, que me va bajando y permite este constante contacto con actores y lugares fundamentales.
porque está en contacto con la comunidad local directamente, con el visitante y en el lugar. Sí, por eso es importante que las profesiones de turismo tengan un trabajo en conjunto. No sé si respondí, Norma, y la señora de la Negra, que la conozco, ahora se me borró el nombre. La conozco, yo he ido a la cultura varias veces y me ha traído ella. Yo le veía la cara, porque les veo nada más que las fotos, por eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? ¿Alguien que quiera decir algo? Gabriel, no sé si Gabriel Magniango o Magnano, ¿cómo se pronuncian? Dice, ¿qué problema ser convidados de piedra en las propias comunidades originarias o locales, cuya voz se acalla para solo dar paso a la idea mercantilista y efectivista del ya? Sí. Por eso yo creo que es un desafío, por eso es el título de la charla, es decir, en esto el desafío está ahora, en generar nuevos caminos de encuentro, nuevas maneras de pensar el turismo. Yo creo que si para algo nos sirve este tiempo, que es un tiempo muy duro, porque no solamente está en el encierro, sino en la subsistencia de muchos, es un tiempo muy duro, es también empezar a pensar qué estrategias podemos llevar adelante para generar esos nuevos procesos en el campo del turismo. No tiene que ser más una cuestión incrementalista, una cuestión extractivista, sino el turismo tiene que ser construido por y desde las comunidades, ¿sí? Y la comunidad en general, con las voces de todos. Eso es lo que yo creo fundamental. No hay cuestiones ni más ni menos importantes, son todas iguales. Y serán las estrategias, porque ahí, bueno, están la parte de la planificación y los gestores de turismo, cómo hacen para poner yo a mí no me gusta usar la palabra puesta en valor, porque sino de recuperar esos lugares y cómo hacemos para, me voy a incluir, porque yo soy de esto, amo esto, y vivo del turismo, cómo hacemos para que empezar a comunicar los significados de ese lugar, de esos lugares, con las características, las particularidades que tienen los lugares. Es lo que en definitiva se busca. Va a buscar el turismo nacional y el turismo extranjero, ¿sí? Sin las pérdidas de los valores. Yo creo fundamental el reforzamiento, que se refuerce el reforzamiento, iba a decir, que se refuerce la identidad de cada uno de los lugares. Y en eso radica la diferencia. ¿Sí? Tengo el sí, muy de los... cuando estoy en la docencia. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra consulta a la profesora Gutiérrez? Sí, no, yo quería mencionar, primero, estoy de acuerdo en toda el marco teórico y lo que plantean y las necesidades que plantean todos, y creo que estamos todos en la misma línea de planificar juntos, pero a veces nos aparecen urgencias como que queremos ya, los guías quieren ya una solución económica. A nosotros, por mí particularmente me preocupa que estoy a 4 manos viendo que salen a la venta materiales por Facebook y por distintas páginas de internet, y tenemos que actuar desde la virtualidad para dar el tráfico de materiales, y en este sentido creo que es fundamental el proceso de concientización. Entonces creo que la planificación todos juntos, pero con paciencia, nos puede servir a los que estamos en la gestión desde el Estado, a quienes en su tarea de concientizar y capacitar a todo el mundo, nos sirve trabajar en conjunto, pero hay cosas que se nos van a escapar y que son urgencias. Una es el tráfico de materiales, otra es que la gente que no puede trabajar ya
enviados necesita apoyos directos. Y bueno, yo invito a que por favor nos mantengan a todos en contacto para poder planificar en conjunto y pensar en conjunto las cosas. Sí. Con acciones concretas. Hemos trabajado y más de una vez la gente del centro, por ahí no he ido yo, pero ha ido otros de los integrantes del centro que han estado trabajando contigo. O sea, yo creo en los trabajos en conjuntos y la participación de todos. Yo creo fervientemente que tiene que estar la participación de todos. Y no en este rol del Estado en sí, sino las políticas las lleva adelante quienes están a cargo de los distintos lugares en el Estado, pero somos responsables todos. Y también es importante el rol de organizaciones intermedias y hasta de la comunidad en general, sí, porque más de una vez cae todo en el Estado y somos todos responsables. Noemí, Sí. Acá Gabriela. Bueno, ahí estamos leyendo atentamente todas las consultas y los comentarios. Yo te escuchaba y Gabo, disculpa pensaba... que te interrumpa, pero te ves al revés. Da vuelta, por favor, la pantalla. Perdón, pero estoy... Un segundo. ¿Ahí me ven bien? Ahora sí. Ah, bueno. Ahora estoy parada, entonces. No, yo te escuchaba atentamente, Noemí, y escuchaba a Norma, a Claudia, bueno, a todos los que participaron, a la gente de Iguazú, y pensaba en cuántos desafíos tenemos, ¿no? Tanto, bueno, yo soy docente del área de planificación, pero también pensar en esto, en el rol que tiene cada uno de los sectores, en la importancia de políticas claras, concretas y que sean factibles de ejecutar. Y también me quedé pensando mucho cuando vos hablabas de la cantidad en los grupos, de cómo respetarlo, de las empresas, de quién es la responsabilidad, si que tenemos que sensibilizar más y que toda la comunidad sea parte de este cumplimiento, digamos. Pensaba en el rol fundamental que tienen los colegios de profesionales, ¿no? Me parece que eso es importante de recalcar también porque es una manera más de revalorizar el rol de nuestra profesión, ya seamos guías de turismo, licenciados en turismo o técnicos, y bueno, que es una organización que también tiene que bregar por luchar por nosotros y por trabajar de la mano, digamos, de la valorización de nuestra profesión. Así que, bueno, simplemente gracias una vez más, Noemí, por estar siempre con nosotros. Creo que se abrió un muy interesante debate y que esto no termina acá. Podemos plantear algún otro encuentro, si a vos te parece bien. Y bueno, como vemos, tenemos muchísima gente siguiéndote. Yo espero que les haya gustado, o al menos traté de dejar un interrogante. Son dos temas muy amplios, turismo e interpretación. Traté de hacer una síntesis. Creo importante continuar el diálogo y la idea, creo que cuando lo charlamos, esta charla, valga la redundancia, fue el plantear más interrogantes que respuestas. Es decir, nosotros también como grupo de investigación empezamos hacia adentro porque nos encontramos que algunas cosas que planteábamos ya hoy parecen absolutamente lejanas y que quedaron atrás del tiempo ante todo lo que está pasando, y creemos que también empezar a buscar desde qué marco los vamos a contener para poder dar respuestas. Totalmente, Noemí. Acá te digo que todos están pidiendo, por favor, otro encuentro, así que tenemos que ir pensando una nueva fecha. Bueno, veremos qué podemos encarar, quizás algo más relacionado a los días, no sé, algunos desafíos, o seguir en esta temática. Sí, no tengo problema. Perfecto. Perfecto, entonces. Agradezco bueno, el espacio y bueno, siempre trabajamos con la Secretaría de Extensión
Y estos Así es. encuentros fue un proyecto de extensión y Exacto. como grupo de extensión y de investigación que empezamos allá a fines de los 90, empezamos con los proyectos de extensión. O sea, gente que hoy integra el CETRIP, y que se tuvieron que ir por algunas cuestiones de la región, pero que siguen siendo parte del núcleo de trabajo, fue parte gracias a la extensión en la universidad. Es así. Bueno, Noemí, entonces seguimos en contacto para organizar un nuevo encuentro, que están todos pidiendo otro nuevo encuentro. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, y va a estar seguramente subida, cuando terminamos de grabar, va a estar seguramente en el día de hoy por la noche o mañana, ya va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá, y una vez más, gracias por tu excelencia, Noemí. No, gracias a ustedes, gracias. Y Que nos estés vemos. bien, hasta luego. Nos vemos.